Bueno, historia de fútbol de mi niñez. Bueno, para los que todos, a los que no saben, pues yo soy docente de educación física y comparto a diario con niños, con adolescentes, ahora donde estoy laborando ya con adultos, pero sobre todo cuando estaba en colegio pues hablábamos acerca de historias, de cosas que me acordaban como en mi infancia que se había relacionado con el fútbol o en el deporte. Entonces yo les comentaba siempre una historia que, verdad, una anécdota que me dejó marcada mi vida, porque desde muy pequeño siempre me ha gustado el fútbol. Y por allá en el año 1997, hace mucho, estamos hablando de los 90, yo hacía parte de un equipo de fútbol, ¿sí? Que se llamaba Sport Motors. Eh, Tal vez no era el mejor del equipo, pero sí era como la primera opción cuando, cuando tenían un cambio. En ese tiempo jugaba de volante y tenía muchos compañeros muy buenos, de verdad que se proyectaban a ser jugadores profesionales. Ese equipo hacíamos la práctica, no sé, a los que conocen, ahí al frente donde queda el portal del 80, donde queda el parqueadero del portal del 80, ahí había unas canchas, yo ahorita me acuerdo cómo es que se llaman las canchas, la Fede Norte, creo que se llamaba Fede Norte, creo que se llamaban las canchas, había muchas canchas y ahí hacíamos las prácticas todos los sábados y los domingos. Y en ese tiempo, pues sí existía el tema de la liga y de los demás campeonatos para los chiquitines. En ese tiempo pues yo era uno de ellos, pero empezó a aparecer una empresa de jugos que hacía unos campeonatos muy importantes. Esa empresa de jugos eran los jugos Tutti Frutti. Cuando salió los jugos Tutti Frutti era una competencia directa a las gaseosas, ¿sí? Pues se implementó como un nuevo producto, un nuevo líquido que se acogió mucho, le gustó mucho a la sociedad. Es más, creo que esos jugos han cambiado el sabor a lo que eran en su principio. Sí, no sé si de verdad al principio eran de fruta o eran de zumo, bueno, han cambiado mucho. Y me acuerdo mucho que uno de los sabores de ese jugo era el jugo de avena de tutti frutti, me encantaba, era muy rico, entonces pues ahí hago como esa colación de los jugos tutti frutti, porque de verdad marcaron una etapa de mi vida muy bonita. Y ellos, Tutti Frutti, hicieron un campeonato, o ya hacían unos campeonatos de niños como la liga, pero era un campeonato grandísimo. Y el equipo donde yo estaba, Sport Motors, nos metió en ese campeonato. Entonces era una sensación súper bonita, yo se les comentaba a mis estudiantes, era muy bonita porque llegábamos, la avenida Cali, acá en Bogotá, los que conocen Bogotá, la avenida Cali, no existía esa avenida. Ahí queda un lugar que se llama Dorado Plaza. Dorado Plaza, ahí al lado eran unos lotes grandísimos donde pasa la calle, donde queda el puente de la Cali con 26. Y ahí eran donde estaban las canchas. Tú llegabas y toda la publicidad así de Tutti Frutti en cada una de las canchas, cuando tú llegabas, los banderines, te esperaban con agua, en ese momento no te daban jugo, sino agüita y demás, y tú llegabas así sin, o sea, calculando así como en mi mente de niño y demás, era como unas 20 canchas, unas 15 canchas, era algo muy grande. Bueno, seguimos. Entonces eran como unas 20, unas 15 canchas y uno llegaba y toda esa presión así, todo el mundo llegaba con su sudadera y demás. Era algo muy bonito y pues no daba de dar como miedo. Entonces ahí en ese tiempo me acuerdo que Real Madrid tenía unas franquicias y pues no era común ver las camisas réplicas como hoy en día se ven, ¿sí? Entonces estos chicos tenían la camisa réplica de Real Madrid o la original, la blanca y la morada, que eran súper bonitas. Jugábamos con Maracaná, jugábamos con Avianca, tenía un equipo, jugábamos, bueno, una cantidad de equipos muy buenos, cual no me acuerdo, así que hoy en día existen. Bueno, hoy en día hay varios equipos que en ese tiempo ya existían. Y nosotros jugábamos con ellos, pero era un equipo muy, la verdad que crecía contra su ¿sí? Era un equipo súper bonito, era fútbol 11 más encima, los papás y todo, muy bonito. Entonces un día, toda esa edad, yo creo que en ese tiempo tenía como 12 años, 11 años, mi papá ya a veces me explicaba cuando iba a las canchas y demás, mis papás, y yo me iba solo, uy, una vuelta. Pero cuando teníamos partidos así importantes, pues ellos no me acompañaban mis papás. Pues yo me acuerdo tanto que en ese año del 97
nos fuimos un día en Naranjo, en Santa Rosa, más o menos, y fuimos caminando. Fuimos en un bus, lo más cercano a las canchas, jugamos, sí, y teníamos la costumbre de que como estábamos muy cerca de la casa de la 26, nos íbamos caminando al sur. Hace muchos años, ahí cuando más el giro por la 26 para Bianca. Y Bianca era un edificio normal, un edificio normal que tenía dos canchas de fútbol, muy sutiles, muy normales. Para mi invierno, normalmente las canchas de fútbol. Íbamos pasando y mi papá se dio cuenta que estaba el bus de la selección Colombia de Estados. Entonces empezamos a hablar con el guarda de seguridad a ver si y el guarda, después de tanta insistencia, dijo, listo, ok, van a ingresar, pero solamente el niño, ustedes se tienen que quedar afuera. Entonces, perfecto, listo, así fue. Nos quedamos afuera, ellos se quedaron afuera y yo ingresé, me acercaron a la cancha y me sentaron al lado de la línea, de la cancha, como si estuvieras viendo un partido de barrio normal. Me sentaron y cuando me siento y empiezo a ver a los jugadores de la selección Colombia, estaba Aristizábal, estaba el pibe, Freddy Rincón, Harold Lozano, Lionel Álvarez, el Tino Asprilla, de arquero ya no estaba Higuita, estaba Calero y estaba Oscar Córdoba, estaba el Chontico, mejor dicho, todas las figuras. Valenciano, o sea, estaban todas las figuras de la selección Colombia de los 90, después de ese mundial de Estados Unidos, los que iban a ir al mundial de Francia 98. Y yo era un chiquitín ahí de 11 años ahí en la línea, que me gustaba el fútbol y ver a todas estas figuras, wow, fue una experiencia la verdad muy bonita y hasta hubo un lío después, pero yo me acuerdo mucho que cuando iban a sacar de banda, pues a veces me llegaba el balón a las manos, yo ahí sentadito y se los tiraba nomás y me tocaban la cabeza como que bien. Y yo, wow, pero en ese tiempo ni celulares ni nada de tomar fotos, o sea, el que tuviera una cámara para fotos tenía mucha plata y en ese tiempo pues no la teníamos. Entonces llegamos y se formó un problema porque la gente se empezó a dar cuenta que estaba la selección Colombia y se querían meter a la fuerza. Y me acuerdo tanto que el celador le tocó hacer unos tiros al aire y eso, llegó la prensa, la misma prensa que estaba ahí. Creo que en ese día estaba CMI. CMI era un noticiero y dio la noticia y demás. Se calmó como todo ese problema. Mi papá ya me había conseguido como una hojita con un efero y cada uno de los jugadores me firmó la hoja. Todos me firmó la hoja. Y esa historia yo se la cuento a mis estudiantes y demás, pero esa hojita todavía la tengo refundida. Creo que todavía la tengo. He estado buscándola, creo que todavía la tengo, pero la verdad fue una historia muy bonita que me marcó como la infancia y ha sido lo más cercano que está a una selección Colombia. Hoy en día es mucho más difícil, pero tengo ese recuerdo vago. Entonces espero algún día recuperar esas firmas, pero son de las historias que hablábamos y le contaba a mis estudiantes y les parecía como muy bonito lo que se había vivido. Y ya quería como recordar ese tema. Nada, acá en el bar futbolero se habla de todo, de fútbol infantil, mayor y demás, de estas historias de verdad que lo llenan mucho a uno y esperemos que haya una próxima vez que pueda estar con una selección Colombia, ya no tan pequeño y ya no la misma, pero que pueda volver a tener esa oportunidad de verlos.